Buenas a todos. Volvimos nuevamente en esta segunda temporada de Los del Camino. Queremos darles la mayor bienvenida a cada uno de los que nos está escuchando. Y como siempre, acá su servidor Gustavo con mi esposa. Hola a todos. Sí, como dice mi esposo, estamos de vuelta después de un buen tiempo, pero también sabemos que lo que el Señor tiene preparado para esta temporada es poderoso, es hermoso, así que desde ya disponga su corazón para poder recibir aquello que el Padre ha puesto en la mesa. Y hoy estamos aquí, empezamos una temporada diferente. Sí, esta vez el Señor ha hablado en nuestras vidas y queremos compartirles con mucho cariño y agradecerle también a nuestro invitado el día de hoy que haya podido abrir las puertas de su hogar para recibirnos y que podamos conversar con ellos. Sin más preámbulos, el pastor Esteban Briones. Aplausos. Hola a todos los que están escuchando, muchas bendiciones de parte de todos nosotros por acá. Un abrazo, les habla el pastor Esteban Briones y estoy también junto a mi esposa, que creo que también pueda saludar. Hola a todos, qué bueno poder estar aquí juntos. Creo que vamos a pasar un buen tiempo, vamos a hablar de cosas importantes. Yo creo que tenemos que llenar nuestra mente no solo de cosas importantes, sino de cosas eternas. Y de esas cosas vamos a hablar hoy día, cosas eternas que van a marcarnos el presente y nuestro futuro de aquí en adelante. Así que, y de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el pastor Esteban es pastor de la iglesia BMF, ¿cierto? Ellos los invitamos para que pudieran aportar a esto que hemos llamado en el nombre de Jesús Los del Camino. Y quisiéramos preguntarle para comenzar, pastor, ¿cuál es más o menos, que nos hable más o menos de sus inicios, que nos hable un poco de en qué están ahora en su ministerio y qué es lo que se viene a futuro? Porque entiendo que hay algo ahí que es poderoso en el Señor. El Señor nos unió ahí en su propósito, nos casamos hace 5 años. Ella se vino acá a Santiago a trabajar conmigo acá en el pastorado. Nosotros acá en Santiago hemos colaborado con mis papás como copastores, acá en la iglesia en San Miguel, y en paralelo estamos trabajando en el extranjero, en India, y bueno, y eso es lo que se nos viene ahora ya en un mes más nos vamos a vivir a la India, Dios mediante, establecernos allá. Hay mucho trabajo allá, estamos trabajando para construir un orfanato, estamos trabajando con algunas congregaciones, con pastores allá, ministrando mucho la palabra, y sobre todo en lo que el Señor nos usa mucho es en la enseñanza de la palabra, el poder poner fundamentos que muchas veces los creyentes desconocen en cuanto a la palabra. ¿Qué podrías añadir tú, amorcito, de lo que he dicho? Bueno, para nosotros, yo creo que lo que ha marcado nuestra vida siempre ha sido la iglesia local. Yo en lo personal nunca he estado en otra congregación, siempre he estado como en mi casa, Visión Mundial para la Familia, sí en distintas regiones. Estuve en Temuco, Valparaíso, ahora Santiago y ahora India. Entonces, pero yo creo que ese ha sido nuestro inicio, nuestro proceso, nuestro futuro siempre ha estado marcado por el estar escuchando siempre una palabra que te direcciona, el estar siempre sujeto a algo que te está guiando, no estar como viendo y caminando como hacia distintos lugares, sino siempre estar bajo una cabeza que tiene claridad. Y eso nos ha ayudado bastante, ha marcado nuestra vida. Y es un poco también lo que nos toca hoy día ir a hacer a nosotros a India. Entonces, todo nuestro proceso se ha tratado de eso, de ser marcados con la palabra y caminar en esa palabra y obedecerla. Así que, amén. Hermoso testimonio, muchas gracias por abrirnos su corazón, por la honestidad y la transparencia que muestran ante la respuesta. Claro, habemos muchos que fuimos injertados de cierta manera en este caminar con Cristo, porque si bien entendíamos el nuevo pacto en la sangre como una comprensión mental, jamás lo experimentamos antes como la vida que es.
y que fluye para transformación de todo nuestro ser, incluyendo nuestro contexto, y todo va siendo cambiado por él. Entonces, este programa precisamente apunta a aquellas personas que nacimos tal vez en una religión, en un hogar donde se hablaba Biblia, pero que difícilmente podíamos experimentar esa cercanía con el Señor porque era más un deber que un disfrute. Entonces, creo que el testimonio de ustedes para nosotros es muy importante porque vienen caminando antes en este andar y nos pueden dar como cierta guía, cierta instrucción para poder seguir avanzando, porque entendemos que no es algo estático, sino que va siempre en movimiento. Sí, y al respecto quería también añadir que me bendice escuchar que dentro de este caminar en Cristo siempre fueron guiados y pastoreados, siempre fueron, no quiero decir la palabra supervisados, pero sí de alguna manera acompañados. Nunca, no fueron como un llanero solitario de decir, ya, sabe que el Señor me habló y me voy para allá. No, es un acompañamiento, un seguimiento, y eso habla también de una familia, de un cuerpo. Es un mover del cuerpo, no es solamente un mover de ustedes como miembro aislado. Y eso también nos deja a nosotros como enseñanza que para poder avanzar como cuerpo, también tenemos que someternos de alguna manera a una autoridad, que tenemos que seguir esta palabra que el Señor nos entrega a través de nuestros líderes y ser enseñables. Eso es lo más importante. Pastor, una pregunta. Con respecto a lo que nosotros hemos denominado los del camino, tal como decía mi esposa, este concepto de ser los del camino también me habla sobre lo que ustedes han ido haciendo, que es ir en el camino, ¿cierto? Siendo enseñables, pero también dejando y armando un camino, como decía también la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero también en ese camino va gente siguiendo sus huellas. Entonces, en ese caminar, ¿han podido ser testigos o han podido ser parte de acompañar gente y atraerlas al camino, a este caminar en Cristo? Y bueno, es bien interesante el que tocas en cuanto al camino. Antes de entrar ahí, no puedo no comentar lo que hablabas antes de la importancia del cuerpo, porque cuando entendemos que ser salvos es ser unidos a Cristo, ser unidos orgánicamente a Él, ¿verdad? Ineludiblemente se me va a revelar que yo soy parte de un cuerpo y que la iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado y Él es la cabeza. Entonces, si somos su cuerpo y yo soy un miembro, implica que no soy el todo. Hay otros miembros que voy a necesitar. Entonces, quiero solo un momento andar en ese punto, porque hay muchos cristianos que, como tú le decías, llanero solitario. Yo veo a veces en las redes o en YouTube, que tenemos nosotros canales en YouTube, muchos cristianos que, por ejemplo, enseñan en YouTube y no se congregan en ningún lado, que no le dan cuentas a nadie, que no aprenden de nadie. Y tú dices, eso no está bien. Como decías, el entender el cuerpo implica que yo soy una parte, que no soy el todo. Cuando tú ves, por ejemplo, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y esto es solo un paréntesis, en el Nuevo Testamento te habla de ancianos y de obispos. Anciano es presbítero. Literalmente es alguien anciano, o sea, alguien que sabe más que yo porque ha vivido más que yo en este camino, lo ha transitado más tiempo. Y obispo, que era la misma persona, anciano y obispo eran los pastores de las iglesias locales. Obispo significa literalmente un supervisor, episcopar en griego. Entonces, hay gente que Dios puso para ejercer una esfera de autoridad sobre nosotros sana, porque también hay gente que puede abusar de la autoridad, que eso da para otro podcast, otra sesión. Pero importantísimo el cuerpo. Bueno, y volviendo al tema del camino, es muy interesante porque me recordaba que estuvimos mucho tiempo acá ministrando como casa respecto al camino de la salvación, que yo soy salvo, pero hay un camino que yo estoy recorriendo en esta salvación, de experimentar cada vez en mayor profundidad lo que ya me ha sido dado, y hay experiencias que uno va viviendo en este camino
que son como ineludibles, como que pareciera que todos vivimos un poco las mismas cosas. Entonces hubo un tiempo que estuvimos enseñando acá sobre las jornadas de Israel en el desierto. No sé si lo han visto por ahí. Y estuvimos ocupando un librito de Gino y a Francesco. Sí, algo me acuerdo que el pastor nos comentó, Pastor Patricio, le mandamos un saludo. Sí, algo nos comentaba que antes de que nosotros llegáramos a BMF, ellos habían hecho un estudio giganorme de las jornadas. Sí, y es bien interesante porque hablábamos de cómo, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, que eso es ser salvo, o sea, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, es el ser salvo por la sangre de Cristo. Pero ellos salen, cruzan el mar, que es el bautismo en agua, pasan la nube, que es el bautismo en el Espíritu Santo, dice Pablo después de 1 Corintios 10, y después empiezan a recorrer una serie de lugares, por ejemplo, cruzan Edom, jornada 3. Capaz me estoy desviando un poquito, pero vamos a volver. Edom, Vamos Edom a llegar, jornada sí, 3, Edom eran como medios primos de los israelitas, venían de Esaú. Esas son las luchas que tú enfrentas con la familia, pero ¿y por qué ahora eres cristiano? ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? Ahora estás muy fanático. Todos pasamos por ahí, como que son jornadas que todos las vivimos y así son en este camino de la salvación. Entonces es interesante porque en Hechos se hablaba, por ejemplo, de los seguidores de Cristo como los que transitan este camino o los del camino. Se les llamaba también los nazarenos porque seguían a un nazareno, los discípulos porque eran como discípulos de un tipo que andaba ahí. Y al final se les llamó cristianos en Antioquía. Y después nos hemos inventado varios otros nombres, ¿no? Varios sobran. Pero yo hasta cristiano me gusta. Pero es interesante rescatar eso del camino, entendiendo que este es un camino de la salvación y como tú decías, yo creo que hay gente que ha abierto brecha para nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos ahora el camino que es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Y la parte de Cristo que a nosotros nos toca recorrer en este caso es irnos a la India, por ejemplo, a trabajar en la obra del Señor. Alguien transitó antes por ahí, o sea, muchos otros misioneros que se les suele llamar. ¿Y cuál fue, entre comillas, el primero? William Carey, un tipo que se fue a la India con su esposa, sus hijos pequeños. Se le murió el hijo, se le murió la esposa, se le murió de diarrea el hijo. Era una enfermedad que hoy día es curable. ¿Por qué? Porque no había agua potable, no había alcantarillado, no había nada. Un tipo con una valentía, un coraje tremendo. Y gente que abrió camino para nosotros, que nos inspira. Y creo que también a todos nosotros Dios nos puede usar para abrir, entre comillas, camino para otros, las generaciones que vienen detrás. Amén. Me bendice escucharlo, pastor, con todo este proceso que ustedes han vivido para poder estar en el camino, ¿cierto? Y además dejar camino para los que vienen atrás, ¿cierto? Ir recogiendo gente me refiero a como acercarlo, ¿cierto? Al camino, ir añadiendo, exactamente, esa es la palabra. Gracias. Y bueno, en este caminar me llamaba la atención algo que comentaba, que primero hay un proceso en este caminar que tiene que ver con la entrada, ¿cierto?, a la salvación en esta jornada, que primero es la salvación, después viene un bautismo, después viene un proceso de edificación, ¿cierto? Y dentro de ese proceso, ¿cierto?, de cruz, hay espacios en los que muchos han quedado en el camino, porque no ha habido una claridad de entender eso de ser seguidor de Cristo. Es un caminar constante que no se acaba a la mitad, que no se acaba solamente con bueno, yo creo en Cristo como mi Salvador y hasta ahí me quedo, ¿cierto? Sigo haciendo lo que yo quiero, sino que hay un camino de edificación. Y para entrar más o menos en el tema, queremos conversar con usted sobre el mensaje de Jesús. Usted tiene un libro espectacular, que yo me lo devoré, es El Reino de Dios, ¿cierto? Y escuchar, bueno, más que escuchar, leer a Jesús hablando sobre el reino de Dios, lo hace a través de parábolas, ¿cierto? Y esas parábolas contienen, ¿cierto?, y están ocultas en esas parábolas los misterios y los tesoros del reino de Dios. Y en ese proceso de edificación es que quizás nos hemos perdido en descubrir ese tesoro.
Sí. Bueno, antes que el pastor nos introduzca en esto junto a su esposa Daniela, quisiera pedirle a quienes nos están escuchando que por favor pongan atención. Si hasta ahora solo puso play y no puso atención en nada, es el momento de poner atención. Porque lo que usted pensaba que era una religión y que nosotros seguíamos como religión, en verdad es vida. Y es la vida que queremos compartir con cada uno de ustedes. Amén. No es un asunto de conocimiento, sino que es un asunto de vida, de transmisión de vida. Pastor, la pregunta del millón. ¿Qué es el reino de Dios del que tanto hablaba Jesús? Buena pregunta. Es la pregunta porque el reino es el mensaje de Jesús. No es uno de los mensajes, es el único mensaje de Jesús. Y si tú ves después Hechos de los Apóstoles, el reino es el mensaje de los apóstoles también. Tú ves las epístolas y ves que era el mensaje de todo lo que escribieron todos los apóstoles que escribieron las epístolas. O sea, es el mensaje. O sea, la pregunta del millón, como tú dices, es ¿qué es el reino? Y el problema es que para acercarnos al reino, nuestra mente natural no nos sirve. Porque el reino es espíritu. Ese es el primer principio. El reino es algo espiritual y mi mente es natural y es carnal. Por ende, yo tengo que primero, para entrar al reino, todavía no hemos dicho ni qué es lo que es, pero para entrar al reino tengo que nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Y si yo nazco del Espíritu Santo, soy engendrado por Dios a través del espíritu, entonces ahora mi espíritu que estaba muerto va a resucitar y va a estar apto para poder ver el reino y comenzar a entenderlo. Todavía no hemos dicho ni qué es lo que es, pero va a estar apto para verlo y entenderlo. Porque si yo le explico a una mente natural caída qué es lo que es, no lo va a entender. Puedo ocupar figuras, puedo ocupar ilustraciones. Jesús las usó. Jesús predicó, siempre predicó a dos públicos. Le predicaba a los suyos y a los que en realidad no lo estaban siguiendo, como se dice, por los panes y los peces, los que no estaban realmente oyendo. Entonces, eso es lo primero, el reino es espíritu. Y el reino va a ser revelado a gente que esté dispuesta a vaciarse de todo lo que han aprendido, de todo lo que han adquirido a lo largo del tiempo, de todos nuestros patrones, nuestra cultura, patrones religiosos, patrones antirreligiosos, porque el reino no es religión, pero el reino tampoco es antirreligión. ¿En qué sentido? El reino no es un movimiento paraeclesiástico, ¿no? El reino tiene directa relación con la iglesia de Cristo. Entonces, esto modo de introducción. Todavía vamos acercándonos para ya definirlo. O sea, primero es para los pobres de espíritu. Exacto. Pobres en espíritu, que están dispuestos a vaciarse para ser llenos. Ahora, ¿qué es lo que es el reino? Podríamos partir hablando del reino de Dios global. El reino de Dios, que es eterno, porque Dios es eterno. Dios reina por los siglos de los siglos. Entonces, el reino de Dios vendría a ser su gobierno, su dominio, que es absoluto y que es eterno y que es sobre todo. Sí, quería hacer este reino, ¿cierto? Que nosotros, como la concepción de monarquía que tenemos nosotros terrenalmente, es como un lugar, ¿cierto? Un espacio, un territorio en el cual este reino, ¿cierto? Caricaturizado de alguna manera con un rey, con un castillo, ¿cierto? Lo veíamos, no sé, por las leyendas del rey Arturo, que él tiene una mesa redonda, ¿cierto? Tiene un concilio y gobierna un territorio. Ese territorio, ¿cierto? Este reino no es tangible, ¿cierto? Claro. No es algo que nosotros podamos percibir con los sentidos como otros reinos, ¿cierto? Exacto. Este reino es espíritu, se percibe con el espíritu. No es físico. O al menos no en esta era, pero ya vamos a llegar allí. Entonces, reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, es una contraposición a los reinos terrenales, los reinos de esta tierra. Estamos hablando de que algo del cielo viene aquí. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Dios creó todas las cosas, todo estaba bajo el gobierno de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para sojuzgar la tierra, para administrarla como representantes de su gobierno, de su reino. El hombre y la mujer pecan, todo lo creado se corrompe, entra en un estado de absoluta corrupción, de muerte espiritual a causa del pecado, y entonces el plan de Dios es
traer nuevamente el reino en la persona misma del rey, que es Cristo, viniendo al mundo para restaurar todas las cosas. Ese sería el plan del reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en que el rey viene a traer su reino, que no estaba aquí, estaba solamente allá, en los cielos, en lo eterno. Él lo trae a la tierra para que desde el espíritu del ser humano comience la restauración de todas las cosas. Entonces, esta restauración es en dos fases. La primera en esta era, donde el reino consiste en que Cristo se imparte dentro de nosotros como vida, que Cristo viene a vivir en nosotros, resucita nuestro espíritu, imparte su vida en nuestro espíritu, y desde allí comienza a leudarnos y a transformarnos. Y eso es lo que donde estamos ahora, en esa etapa del reino en que el reino de los cielos no se establece en la política, no se establece en las esferas de gobierno naturales, se establece al interior del ser humano, se experimenta allí. Yo no puedo pretender establecer el reino tomándonos la política o armando un país cristiano. Juntémonos todos los cristianos, armemos un país, compremos terreno. No, el reino es espíritu. Y en la era venidera, cuando Cristo venga por segunda vez, Él establecerá físicamente su reino sobre toda la tierra. Y habrá cielo nuevo, tierra nueva. No quiero entrar en el detalle de la escatología, pero ahí todas las cosas, incluida la creación, van a ser restauradas y puestas plenamente, nuevamente bajo su gobierno. Wow. Mientras hablaba, pastor, no podía evitar recordar la película Matrix. Cuando nos ofrecen la pastillita, ¿cierto? Cuando ofrecen la pastilla azul o la pastilla roja. Entender de alguna manera el reino como un lugar que existe, ¿cierto? Bueno, la Escritura dice que para los que no creen en Dios esto es locura, pero para los que amamos a Dios esto es vida, ¿cierto? Bueno, este reino que está entre nosotros, ¿cierto? Que viene de los cielos, nosotros podemos tener acceso a él. O sea, es la realidad, de alguna manera, de Dios, ¿cierto? Es la realidad del Creador. Y nosotros hemos vivido, de alguna manera, la mentira, de alguna manera. Entonces, nosotros vivimos en la Matrix, necesitamos acceder a este reino, pero para acceder a este reino necesitamos una llave, necesitamos algo. ¿Cómo puede usted definir ese algo que necesitamos para poder acceder a ese reino? ¿Cuál es la pastillita azul y roja? Bueno, en Juan 3 vemos que Jesús se sienta a conversar con Nicodemo, que le hace la misma pregunta. ¿Cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, no hay otra forma más que nacer de nuevo, o sea, ser impactado por una vida. Esta pastillita es una vida, porque si nos tomamos exactamente del modelo de monarquía que nosotros conocemos acá, sirve mucho, y de hecho por eso Jesús dijo que era un reino, porque se parece a un reino. ¿Sí? Lo que yo tengo en el cielo es desconocido, no es de este mundo. Pero para que ustedes lo entiendan, es como un reino. Funciona como un reino. ¿Sí? Lo mismo cuando él dice, yo soy el agua. No es que él sea líquido. No, él dice, yo soy de una forma que ustedes no pueden entender. Pero para que lo entiendan, vean el agua. Así soy. ¿Se entiende? Yo soy como el agua. ¿Sí? Y lo mismo la luz. No es... Jesús dice, yo soy de una forma en que ustedes no pueden entender, pero para que lo entiendan, yo soy como la luz. Vean la luz y eso soy yo. Y ahí uno saca los principios, pues, ¿no? Cuando prendes la luz, todo se ve más claro, no sé. Entonces, Jesús se sienta con Nicodemo en Juan 3 y Nicodemo se acerca en la tiniebla, se acerca en la noche, porque él era un tipo que sabía, estudioso de la palabra, un tipo fariseo, experto, se conocía todo el Pentateuco, podía cantar el Pentateuco. Cuando estamos hablando de un fariseo, una persona que se sabe memorizadamente todo el Pentateuco, se sabe toda la historia de Adán, toda la historia de Moisés, toda la historia de Abraham, se sabe
todos esos capítulos del Éxodo, todo, se sabe, todas las jornadas de memoria. Yo no sé si el pastor Patricio o mi esposo que hicieron ese estudio de las jornadas se sabrán las 42 jornadas y recitarlas. Estas son las 42 jornadas de Israel. Nadie, pero los fariseos se las sabían. Y Nicodemo lo sabía. Nicodemo se acerca en las tinieblas de la noche porque Nicodemo tenía la intención de entrar al reino y no perder su posición. No dejar de ser lo que él era antes. ¿Sí? Hay un reino, entonces yo quiero, es como entrar a un club. Me van a pedir una membresía, un pago de una cuota, yo puedo entrar. Voy a ir en la noche, donde nadie me vea, y que me diga cómo lo tengo que hacer para entrar. Y Jesús le derriba todo eso y le dice, no, esto es un reino, y se tiene que entrar por medio de una vida, un nuevo nacimiento. Y Nicodemo queda hasta ahí, porque ahí no hay, y religión es todo eso. Religión es todo método para entrar al reino de Dios, o todo método para tocar a Dios, o todo método para ser celestial, para ser espiritual, que no es la vida de Dios. Eso es religión. Todo lo que no tenga que ver con la vida de Dios. No, tú para entrar al reino tienes que usar velo. No, tú para entrar al reino tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer esto otro, tienes que vestirte así, tienes que ir para allá, hacer esto así, hacer esto así. Todo eso. Y Nicodemo esperaba eso, porque él venía de una costumbre así. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No, pesca un becerro, sacrifícalo una vez al año, eleva incienso. Él venía, dijo, bueno, si Jesús es el Mesías, me traerá una ley más. Y dijo, ¿cuál es la ley que me traes tú ahora para cumplirla? Y Jesús le dice, no, yo no traigo una ley, yo traigo una vida. Por eso el mensaje de Jesucristo es tan transgresor, porque es lo que tú hasta ahora has conocido de mí, no es eso. Es más allá, es más profundo. Y eso me recuerda, en la semana el Señor nos estuvo ministrando en Juan capítulo 5, 39 y 40, que dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Muchas veces nos pasa eso, que vamos a la Biblia y leemos la Biblia y estudiamos la Biblia y hacemos cursos y estudios de años sobre la Biblia, pero no vamos a Cristo. Cuando la Biblia todo lo que hace es apuntar a Él como fuente de vida. Entonces, me hace mucho sentido lo que Daniela nos explicaba, porque necesariamente para entrar en este reino que no es visible a nuestros ojos, pero es más real que la realidad que nosotros vemos en el día a día, necesariamente tenemos que abandonar todo lo que hemos construido de nosotros mismos y de Dios en estos tiempos. Porque nosotros decimos, no tenemos figuras de Dios, no, porque los evangélicos no nos caracterizamos por tener estatuas de yeso. Pero sí hemos hecho imagen de Dios. Hemos creado un Dios conforme a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento, y no hemos rendido lo que realmente nosotros somos y nosotros hemos construido para que se nos revele su realidad, que es superior a la nuestra. Quiero volver sobre lo que mencionabas de la Matrix, que es una película que es como de nuestra época. Yo la otra vez le puse de ejemplo a los jóvenes y nadie la había visto. Pero es muy buena. Qué tremendo pecado no haber visto Matrix. Sí, es buena y se las recomiendo. Donde en el fondo Matrix es muy potente porque les dice a la gente, todo lo que tú conoces no es verdad, es mentira, es una ilusión. Hay una verdadera realidad para los que están dispuestos, como tú decías, a tomar la pastilla, que sería la fe necesaria para nacer de nuevo, ¿no? El creer en Cristo. Ahora, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estuvimos hablando un poquito del camino, ahora de la vida. La verdad, este tercer término, la verdad, que en griego es aletheia o alicia, como lo quieras pronunciar, significa la realidad que subyace debajo de la apariencia.
potente eso. O sea, no es solo la verdad, es la realidad. O sea, tú crees que esto es algo así, se ve superficialmente así, pero por debajo está la realidad. Entonces, Cristo este está diciendo, todo lo que tú conoces es ilusorio, no es real, es mentira. Yo soy la verdadera realidad. Entonces, el ofrecimiento del reino, y si hay alguien que nos está escuchando que no ha experimentado a Cristo, lo que te estamos hablando no es de una religión, hay una realidad tan real que hace parecer como una ilusión y un engaño y una mentira todo lo demás que tú has conocido. O sea, todo lo que tú has conocido es ilusorio, es una mentira, no es real. Hay una verdadera realidad detrás si tú estás dispuesto a dar el paso de fe, de creer en Cristo, que es como esa pastillita de la Matrix, y despertar a la verdadera realidad, que es Cristo mismo, y entrar a esta dimensión del reino, donde tú eres un heredero, donde tú eres un rey, un sacerdote, un embajador, donde tienes derechos, donde tienes deberes, responsabilidades. Es una dimensión en el espíritu eterna, de eso se trata. Sí, en Eclesiastés 3:11 tenemos un versículo que dice que Él sembró eternidad en el corazón del hombre, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En otras palabras, podemos decir que lo que nosotros vemos desde nuestro exterior hacia afuera es nuestro límite, pero la eternidad está dentro nuestro. Todo lo que nosotros buscamos afuera, Dios lo puso dentro. Por lo tanto, ya basta de buscar afuera para llenar nuestro interior, porque desde nuestro interior Jesús prometió que saldrían ríos de agua viva. Y esa es la experiencia que queremos compartir con todos ustedes para que puedan disfrutar de estos ríos que realmente transforman. Sí, wow, estoy aquí tratando de rearmarme de alguna manera y no puedo evitar pensar y seguir más o menos con la línea de Matrix, que sí, vamos a estar todos con Matrix. Resulta que cuando Neo, que es el personaje principal, ¿cierto? El que acepta esta realidad alterna, bueno, la realidad, ¿cierto? Y escapa de la Matrix eligiendo la pastilla, ¿cierto? Que nosotros entendemos como este nacer de nuevo, que literalmente hace que Neo nazca de nuevo, ¿cierto? Y entra a esta realidad donde en la película no hay algo gobernado por el ser humano, sino que está gobernado por alguien más. Pero dentro de esta realidad, aún gente viviendo lo real y sabiendo que hay una Matrix que solamente es algo que te atrapa mentalmente, deciden hacer ojos ciegos de la realidad real me refiero, y querer volver al mundo de alguna manera. Es el caso del personaje de Matrix, el Cypher, que él se junta con un agente, ¿cierto? Y le dice, mira, yo me aburrí de esto, me aburrí de este reino. Lleguemos a un acuerdo, yo te entrego a tal persona, que es el líder te entrego a Morfeo, y tú me devuelves a la Matrix, pero quiero ser millonario, quiero tener fama, ser reconocido y no me quiero acordar de nada más. Entonces llega un punto en que de alguna manera nos pasa como cristianos que no compatibilizamos, o no sé si es la palabra compatibilizar, sino que no abrazamos realmente esta realidad y el peso que tiene de gloria vivir en esta realidad y aún así desear volver a la mentira. Entonces, ¿existió de alguna manera algo parecido en la Biblia que tú recuerdes que Jesús haya explicado el reino a través de parábolas y que personas hayan dicho, oh, qué lindo suena, bueno, me voy, chao, nos vemos, sigo con mi vida? Sí, a ver, hay hartos ejemplos. Incluso desde el Antiguo Testamento, y ahora vamos al Nuevo. En el Antiguo tienes el caso del pueblo de Israel, poníamos esto como el camino de la salvación, las jornadas de Israel en el desierto, fueron salvos, o sea, y Pablo dice, se lo trae al nuevo pacto, en 1 Corintios, y dice,
Todos ellos, dice que cruzaron la nube, el mar, salieron, pero la mayoría de ellos, la gran mayoría, no entraron en la buena tierra. Y Hebreos también dice que muchos de ellos no quisieron entrar por un corazón duro de incredulidad. Y si tú lees el detalle del Antiguo Testamento, ves que algunos de ellos quisieron volver a Egipto. Dijeron, no, en Egipto teníamos cebolla y ajo, aquí no tenemos nada. Solamente está este maná, que el maná era Cristo, o sea, Cristo no les fue suficiente y quisieron volver atrás. Y Pablo y Hebreos te trae eso al nuevo pacto y te dice, eso te puede pasar a ti. Nos puede pasar. Que Cristo no sea suficiente, que queramos volver atrás, que digamos, oye, pero esto es duro. Claro, porque va a haber oposición, van a haber situaciones difíciles, pero este es el único camino posible. O sea, y en el caso del Nuevo Testamento, bueno, mi esposa decía acá el caso del joven rico, que él vio al camino en persona, vio la luz, la puerta, la verdad, la vida, o sea, en persona, y dijo, pero no, tengo demasiada riqueza, no, prefiero no seguirlo. Sí. Sí, respecto al joven rico, a mí me llama mucho la atención porque muchas veces se parece un poco el caso con Nicodemo, ¿no? De hecho, están pegaditas las historias, Juan 3, Juan 4. Y el joven rico dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Porque yo he cumplido toda la ley. Eso es una mentira. Eso es una mentira de él. Porque de hecho Deuteronomio dice que la ley no puede ser cumplida por todos. O sea, la misma ley dice, esto es demasiado elevado, por lo tanto sabemos que va a ser muy difícil cumplirla. ¿Sí? Pero él se presenta ante el Señor y le dice, Señor, yo he cumplido todos tus mandamientos, he cumplido toda la ley. Entonces, ¿cuál es el problema de siempre querer volver atrás o de nunca poder avanzar en el reino? O este concepto que ustedes usan muy bueno de quedar en el camino. Porque en Israel, tú lees la historia de Israel y mucha gente quedó en el camino. Muchísimos quedaron en el camino. Coré y un grupo de gente rebelde fueron sacados del camino. O sea, muy mal. Y tú dices, ¿por qué queda alguien en el camino? Y tiene que ver por estas mentiras que tenemos en nuestra mente, de que yo he hecho todo bien, yo estoy haciendo lo correcto, yo he hecho de hacer todas las cosas que se necesitan para estar en el reino y por eso quedamos en el camino. Entonces, el versículo que leías tú es fuerte porque los fariseos prefirieron matar a Jesús para seguir leyendo la Escritura. ¿Me entiendes? O sea, amo tanto la Escritura que matemos a Jesús para que la sigamos leyendo tranquilos. Y hay otro versículo donde Jesús le dice, ustedes ni siquiera cumplen la ley, ustedes cumplen tradiciones de hombres, ustedes cumplen sus tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que había hecho la gente? No le bastó con la ley, que ya era mucho, sino que le añadieron tradiciones humanas a la ley. ¿Sí? Y ellos prefirieron crucificar a Jesús para seguir haciendo sus tradiciones de hombre. Entonces el joven rico, el problema del joven rico, ¿por qué se le llama rico? No porque tenía muchas riquezas materiales, sino porque estaba demasiado rico de adentro, estaba demasiado lleno de cosas en su interior. Entonces él sentía que ya tenía todo. Demasiado orgulloso de sí mismo. Claro, apruébame porque yo vengo acá, estoy listo. Aquí yo voy a ser el mejor. Y el Señor le dice, y esto es lo maravilloso, y yo siento que el Señor siempre nos dice esto, una cosa te falta. Y eso es lo que el Señor siempre nos dice a nosotros. Y eso es lo que el Señor le dice a todos los que han quedado en el camino, a todos los que estamos avanzando, a los que vamos allá arriba cerca de la meta y los que van atrasito, a los ancianos que van lentito y caminan así con un burrito, y a los que van corriendo a 20.000 kilómetros, a todos les dice lo mismo, una cosa te falta. Una cosa te falta, una cosa te falta. Porque es imposible que tú tengas a Cristo y quieras volver atrás. Es imposible. No puede ser. Entonces, el joven rico fue confrontado por esto. El Señor le dice, una cosa te falta. Y él ahí dice, ¿pero cómo? Y lo confronta y le dice, si tú has cumplido toda la ley, que la ley es súper compleja,
entonces no te va a costar vender todo lo que tú tienes y dárselo a los pobres. Con Y esa eso pregunta desnudó el corazón del y joven le rico. costó todo, en realidad, y eso demuestra que él en realidad no había cumplido toda la ley. Porque a un fariseo real, un verdadero fariseo que de verdad se esforzaba por cumplir la ley, si tú le pedías que vendiera todo y se lo diera a los pobres, él lo habría hecho. Porque incluso la ley te conduce a Cristo. Por eso muchos fariseos y muchos escribas seguían a Jesús y se convirtieron. Entonces, los que más se convirtieron eran los que más lo seguían eran ellos, porque un verdadero judío se daría cuenta rápidamente de que Jesús era el Mesías, no habría duda, pero este se estaba mintiendo. Claro, y lo que él hizo, que tú hacías mención de rechazar a Jesús, es el peligro que corremos aún en estos tiempos, porque Pablo decía, me temo que así como Satanás distrajo a Eva despertando sus sentidos naturales, ustedes sean extraviados de la verdad. Porque este camino es difícil, nadie dice que es sencillo, pero es difícil por eso, porque no es con nuestras fuerzas, no depende de nuestras capacidades ni de nuestras incapacidades, solo depende de reconocer cada día que una cosa nos falta, y ese es Él. Amén. No podía evitar más o menos ir haciendo un círculo con lo que hemos estado conversando y para entrar a este reino, miren, me acordé de una película que no, no, es una película de Jackie Chan, de hecho. La primera película de Jackie Chan cuando se cruza con Jet Li. Es una película que se llama El Reino Prohibido. ¿Reino Prohibido? Sí, Reino Prohibido. Entonces resulta que en esta película un joven de Estados Unidos le encantan las películas de artes marciales, le encanta, entonces se ve todas las películas, se sabe todas las técnicas. Nunca entrenó kung fu o karate, pero vio tantas películas que se sabía todas las técnicas. Entonces un día entra a una tienda, de alguna manera como que entra con un talismán o algo, entra a este reino prohibido y se encuentra con un monje, ¿cierto? Y este monje resulta ser Jackie Chan, que le pide que por favor le enseñe Kung Fu. Entonces, cuando Jackie Chan le dice, ya, bueno, vamos a sentarnos y yo te voy a enseñar Kung Fu. Y entonces, y cuando le está diciendo, mira, lo primero que tienes que hacer es esto, esto, y este joven lo que hace es decirle, ya, pero ¿cuándo voy a aprender a hacer la patada del dragón? ¿Cuándo voy a hacer no sé, el puño letal de no sé qué? Y empieza a decirle técnicas. Y Jackie Chan, en una forma bien gráfica, le empieza a llenar una tacita con agua caliente. Y se lo empieza a llenar. Y mientras más hablaba este niño diciéndole, no, es que cuándo voy a aprender la patada y el combo aquí, y esta técnica, le seguía llenando la taza. Entonces empezó a rebalsar. Hasta que este chico se da cuenta y le dice, oye, me está llena mi copa. Y él le dice, exacto, porque está llena tu copa, no puedes aprender nada nuevo. Por lo tanto, Jackie Chan le dice, lo que tienes que hacer es vaciar tu copa. Entonces el niño literalmente toma la copa y la vacía. Y ahí se enoja Jackie Chan y le dice, no, pues si te estoy hablando de manera metafórica. Entonces, para poder acceder al reino, muchas veces nosotros venimos con la copa llena. Venimos con conceptos religiosos, con las cosas que nos dice una persona, después otra, y otra iglesia, o experiencias que finalmente tienen nuestra copa llena. Y para poder acceder al reino, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que vaciar la copa, tenemos que tener un ánimo de dejar todo lo que hemos creído hasta ahora y acercarnos a Jesús con manos vacías, para que Él nos llene de su espíritu. Totalmente, o sea, tenemos que desaprender todo lo que sabemos, renunciar a todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido y todo lo que somos para recibir a Cristo, para aprenderlo a Él. Pablo habla de aprender a Cristo. Entonces, claro, es fuerte porque si tú ves, por ejemplo, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra del reino, y Él es el que está sembrando. La tierra somos nosotros. Y Él pone 4 tipos de tierra, y una es la tierra junto al camino,
que entra la semilla y como el suelo estaba tan duro no podía entrar la semilla. Eso representa un suelo, una mente, un corazón duro, donde han pasado tanta gente caminando por allí, han transitado tantas ideas, tantas filosofías, que la tierra se pone dura y ya no entra la semilla. Entonces, claro, si nosotros hemos sido así y nos hemos llenado de tantas líneas de pensamiento y de ideas religiosas, políticas, filosóficas, culturales, yo tengo que vaciarme, porque si no la semilla no entra, no da fruto, se la comen las aves, que son los demonios. Después tú tienes la tierra en pedregales, ¿no es cierto? Que dice que como tenía poca profundidad de tierra, la semilla no pudo entrar. Después tienes, a ver si me ayuda, la tierra entre espinos, que dice que los espinos ahogaron la semilla. Y finalmente tienes la buena tierra, ¿verdad? Que es esa tierra donde no había ni piedra, ni espinos. Uno podría decir que las piedras tienen que ver, por ejemplo, con las cosas de la vieja vida, la vida del alma, cosas que yo me convertí al Señor, pero todavía me aferro a ciertas cosas que yo hacía, lugares que frecuentaba, formas de pensar que no quiero soltar. Hay otro lugar donde Jesús dice, por ejemplo, los que reciben la palabra con gozo, pero luego vienen las aflicciones, la persecución por causa de la palabra, y abandonan. Estoy parafraseando un poco resumiendo la parábola para no leerla completa, ¿no? Pero Mateo 13, perfecto. Pero ahí vemos cómo mucha gente recibe la palabra y por distintos motivos puede quedar en el camino. Eso es lo que quería apuntar. Yo creo que con eso se responde la pregunta de cuál es la diferencia de lo que nosotros proclamamos con las religiones. Porque la religión busca desde lo exterior acceder a este reino que debe ser sembrado en nuestro interior. Y lo que Cristo nos ha dado por misericordia en este tiempo es eso, acceder a esa vida al vaciarnos de nosotros y permitir que sea su Espíritu quien siembre a través de su palabra la semilla dentro nuestro, como resultado transformación y que el reino se haga tangible. Pastor, una pregunta como para ir cerrando un poquito. Hemos hablado sobre que Cristo es, ¿cierto?, el camino, que Él es la vida, pero nos falta de alguna manera quizás aclarar, a qué se refiere que Él es la verdad. Y lo pregunto a la luz de estas nuevas movimientos, nuevas cosas atractivas para el ser humano. Estoy hablando de la astrología, ¿cierto? Estoy hablando del tarot, estoy hablando del budismo, de todas las sectas o religiones o filosofías o cosas que son atractivas hoy en día porque de alguna manera le hablan a la persona, ¿cierto? Buscan como el crecimiento de la persona. ¿Por qué debiésemos nosotros, seres humanos, creer en la verdad de Jesús? ¿Y a qué se refiere con que Él es la verdad? Bueno, hay varias cosas allí. Un componente de eso lo hablábamos hace un momento cuando hablábamos de que Él es la realidad. Ahora, si nos quedamos con la traducción como verdad, el hecho de que Cristo sea la verdad implica que todo lo que no es Cristo no es verdad. Y eso es un mensaje muy fuerte, muy revolucionario. O sea, el mensaje de Jesús no es compatible con ninguna otra religión. No existe ningún tipo posible de sincretismo religioso, de universalismo. O sea, Jesús dijo, yo soy la verdad y nada más es la verdad. O sea, si el mensaje de Jesús es verdad, el hinduismo no lo es, el budismo no lo es, la nueva era no lo es, la astrología no lo es. Solo Cristo es la verdad. Entonces, si yo quiero decir, no, pero yo tomo un poco de esto, hay un poco de verdad en todas las religiones, entonces tú no eres cristiano. No es compatible. Por eso el mensaje de Jesús fue tan transgresor. Por eso los judíos y romanos por igual persiguieron a los cristianos, porque su mensaje era excluyente. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces es súper fuerte decir, yo sigo a alguien que dice que Él no vino a hablarme de una verdad, Él es la única verdad. Es fuerte eso, pero eso es la implicación del mensaje de Jesús.
y yo creo que, o sea, no es que yo lo crea, la barrera entre qué es lo que es la verdad y qué es lo que es mentira es la cruz. La cruz es esa barrera, es ese filtro que nos permite ver qué es verdad y qué es lo que no es verdad, qué es lo que es Cristo y qué es lo que no es Cristo. Porque, por ejemplo, claro, por ejemplo, el pecado, ese pecado ofensivo, burdo, es fácil para nosotros discernir que eso no es Cristo. Las religiones absurdas, es fácil, ¿no? No sé, voy a poner, por ejemplo, ¿cómo se llama esto que se ve en la gente porque naciste en diciembre? El horóscopo. Yo creo que la mayoría de la gente dice, no, esta cuestión no es verdad. No puede ser que todos los que nacimos en diciembre somos iguales. Es mentira, ¿sí? Es obvio que es mentira. Pero, por ejemplo, también no es Cristo mis ideas naturales. Y esas no son tan fáciles de discernir, porque mis ideas naturales en mi mente suenan bien y funcionan súper bien. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que tú tienes una idea y en tu mente calzaba demasiado bien y lo llevaste a cabo y fue un desastre. Y tú sufres una frustración porque dices, pero ¿por qué si en mi mente funcionaba perfecto? Y ese es el problema. Mi mente personal no es tan fácil. Mi cultura, todos nosotros somos chilenos y amamos ser chilenos, aunque salgamos a protestar y queramos cambiar, no sé, las constituciones, las leyes. Todos los chilenos aman la cultura chilena, porque es algo mucho más arraigado dentro de nosotros. Y eso es muy difícil soltarlo. De hecho, si nosotros traemos a un italiano, a un griego para acá, él fácilmente podría ver cómo nuestra cultura nos juega en contra, pero nosotros no lo vemos. Nos cuesta mucho. ¿Cómo discernimos eso que me deja en el camino, que no es un pecado burdo, no es que estoy engañando a alguien, a mi esposa, o no sé, me gustan los animales? No, es algo más personal, interno, y ahí la clave es la cruz. La vida del Evangelio consiste en experimentar la cruz, aniquilando todo lo que es la mentira, para que Cristo sea mi realidad. Y eso al principio van a ser esos pecados que ofenden al Señor, que son evidentes, que incluso hasta los mundanos, muchos de los pecados, hasta los mundanos lo condenan. No sé, en Chile es juzgado la bigamia, por ejemplo. No lo sabe mucha gente, pero ser bígamo es un delito. Entonces hasta los mundanos consideran que esos tipos de pecados tan feos, ¿no? Pero, no sé, la mentira, la rebeldía, esas cosas, mis proyecciones, mis expectativas, eso solo la cruz me la va a mostrar y me la va a aniquilar para que yo pueda caminar y tocar a Cristo. Me recuerda las cosas que uno hace que ponen el pie encima a otras personas. No muchas veces son miradas como pecado, ya entendiendo que pecado son los actos que nosotros hacemos que no glorifican a Cristo, ¿cierto? Y hacer lo que yo quiero por encima de las otras personas, ¿cierto? Y claro, hoy en día se exalta tú sigue tu camino, no importa quién quede títere sin cabeza, pero tú logras lo que tú quieres hacer. Ahí hay una falta de amor tremenda. Pastor, queremos ir cerrando, no sin antes bendecir a usted y a su familia con este proyecto que ha nacido del Señor, de ustedes yendo a la India. O sea, ir a la India a pastorear, a tratar de servir a Cristo con otras personas, no es fácil. Llevar esta realidad no es fácil. Y la verdad es que queremos hacer un llamado a los que nos están escuchando, que si el Señor toca su corazón, si usted logra de alguna manera entender el ministerio de Esteban Briones con su familia, de ir
a la India a hablar de Cristo, si fue tocado su corazón, por favor contáctenos a través de YouTube, Instagram o Spotify, donde subimos los podcasts, y nosotros le vamos a dar los contactos y la información para que usted pueda aportar y sembrar a esta causa de la familia de Esteban, para poder llevar a Cristo y este reino, ¿cierto?, del que hemos estado hablando, a las personas allá en India. Pastor, no sé si quiere añadir algunas palabras para el cierre. Bueno, agradecerles por la invitación, por la oportunidad de poder estar compartiendo acá en este podcast y reflexionar un poquito en algo que teníamos acá como anotado, como de conclusión, que me parece meritorio el decirlo, que dice, pero ¿por qué es tan importante seguir a Cristo y conocer el reino de los cielos en esta generación? Es porque Cristo es el único camino para ser salvos, porque necesitamos ser salvos, y porque ser salvos es mucho más que solo ser salvos de nuestros pecados, es entrar a una dimensión de las abundantes riquezas de su gracia, una dimensión que es el reino de los cielos, donde está todo lo que de alguna forma siempre buscamos aún sin saberlo. Yo creo que hay mucha gente, y quizá hay gente escuchándonos, que están buscando a Cristo y buscando el reino en el lugar incorrecto. Gente buscando el reino, tal vez en luchas, en pos de la justicia social, porque disciernen y perciben de que, oye, esto no está bien, esto es injusto, acá hay corrupción. Esa justicia que ellos están buscando está en el reino. Gente que busca, por ejemplo, soluciones en la salud. Esa salud está en el reino. Yo he visto milagros poderosos acontecer. Y en todas las áreas hay mucha gente que yo sé que está buscando el reino, y yo quiero dejar esa invitación de que tú busques a Cristo. Que vayas allí, te leas Mateo, te leas Juan, y leas qué es lo que habló Cristo. Y vas a encontrar ese mensaje transformador que a nosotros nos transformó al punto de querer que todos lo oigan, que todos lo sepan, y ir hasta el otro lado del mundo para contarle esto a la gente. Hay algo en este Cristo glorioso, porque todos quienes damos testimonio de Él podemos decirte lo mismo. Así es que no te quedes ahí, no seas como el joven rico que rechaza a Jesús por seguir con su vida como está hasta ahora, sino que piénsalo 2 veces antes de dejar que Jesús pase de largo y no puedas disfrutar lo que Él te ofrece en su vida. Amén. Yo ya para ir saliendo, cerrando, solo decir que muchas gracias por darnos el espacio y también hacer una invitación a la gente. Yo creo que, como decía mi esposo, todos estamos y todos necesitamos esta vida, ¿sí? Desde que Adán cayó, el ser humano ha estado en una condición de muerte, en delitos y pecados. Y hay una necesidad en todo ser humano, todo ser humano, de ser soplado por esta vida. Así que les dejamos la invitación a que conozcan a Cristo. Si quieren saber más, hablen directamente aquí al podcast. A nosotros pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Vida de Reino, Ministras Competentes de un Nuevo Pacto, y estamos ahí para servirles y edificarles. Amén, amén. Muchas gracias, pastores. De verdad les bendecimos. Les damos las tremendas gracias por abrir las puertas de su hogar para nosotros y para la gente que nos está escuchando. Así que, tal como decían los pastores, si quieren seguir aprendiendo, si quieren conocer a este Cristo que no es religión, que te abre las puertas de su reino con el simple hecho de nacer de nuevo, si quieres nacer de nuevo, si quieres que Cristo entre en tu corazón, deja un mensaje, haz una oración, lee aunque sea una porción de la Biblia buscando a Cristo, porque el que golpea la puerta, Él le abre. Y Él está ahí, presto, atento y esperando a que tú te acerques. Quedamos todos bendecidos, les damos gracias al Señor por esta oportunidad. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast, Los del Camino. Hasta pronto.